¿Qué tal? Otra vez, nos vemos, ya nos comencemos con la programación. Así es, el tema de la independencia del Perú, un tema muy importante, ya que hoy ya estamos 18 de julio, faltan 10 días para la celebración de la proclamación de la independencia del Perú por San Martín en 1821, justamente 28 de julio. Y por eso estamos abordando estos temas de la independencia, la historia, netamente. Y, y hoy nos urge tratar sobre el tema de independencia del Perú, pero bajo un subtema netamente económico, que tiene que ver las repercusiones económicas del proceso de la independencia o antes de la independencia, durante la independencia, o sea, es el proceso de la independencia y después de la independencia. Para ello vamos a tratar un autor muy brillante, ya que estamos hablando sobre historia, un maestro netamente en temas de historia, no solo historiador, es un antropólogo, Heraclio Bonilla. Es un personaje que ha estudiado a profundidad. El hombre vive todavía, actualmente vive todavía el hombre. Es un patriarca, ¿no? Es un patriarca de la historia del Perú. Después de Rivaguero, claro, durante la independencia del Perú, cuando nació la independencia del Perú, o cuando se proclamó la independencia del Perú, no teníamos historiadores como Heraclio Bonilla, como Jorge Basadre, como Flores Galindo, y entre otros, Pablo Macera, Raúl Porras Barnechea. También son especialistas en temas de antropología y netamente lo andino, o sea, todo lo que tenía que ver con temas sociales, pero en relación a la cultura andina o la civilización andina netamente. Por eso muchos de ellos han escrito libros. Por ejemplo, Heraclio Bonilla ha escrito libros o sea, ha publicado artículos, ensayos, investigaciones, libros junto con también con la antropóloga Spalding, Karen Spalding. Y hoy vamos a tratar su obra. Claro, vamos a citar también otros autores, pero va a ser nuestra lectura hoy, la cita más recorrida. Hoy vamos a decir, valernos de su ensayo, de su artículo que han publicado en año 1971, durante el gobierno golpista Juan Velasco Alvarado. Sabemos por la historia, cómo se ha desarrollado a través del tiempo. Durante el virreinato, netamente, cuando estaba en el poder los Augsburgos, o sea, son familias de reyes, son un grupo de familia, linaje de reyes que eran netamente de Augsburgos, o sea, de Austria y no netamente Austria y Burgos, por eso se dice Augsburgos. En su tiempo, ellos, Perú estaba en pleno desarrollo económico, también en lo social, en lo religioso, había una estabilidad llamada la Pax peruana, ¿no? O la paz peruana, netamente. Si Roma tuvo su Pax romana, en Perú también tuvimos nuestra Pax peruana, netamente, desde el comienzo del virreinato español hasta año 1700 tantos aproximadamente, donde ingresa otra familia de reyes, desplazando a la familia de Augsburgos, llamados los reyes Borbones. Los reyes Borbones, ¿quiénes eran? Eran de otra familia netamente
provenientes de Francia, netamente provenientes de Francia. Los Augsburgos, su marco teórico era la escuela de Salamanca. Uno de sus intelectuales es Vitoria, Suárez, y entre otros brillantes intelectuales en temas de derecho, economía. Los españoles eran los mejores, eran una potencia, ya sea en letras, ciencias, cuando estaba en poder los Augsburgos, ¿no? Era una potencia. Habrá momento para compartir sobre eso. Hay innumerables de ciertos descubrimientos sobre economía, política, derecho, literatura, y etcétera, etcétera. Cuando estaban los Augsburgos en el poder, un apogeo, llamaríamos un siglo de oro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían un marco teórico como los de Escuela de Salamanca. Escuela de Salamanca se resume, su marco teórico se centraba netamente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, netamente, y en los famosos filósofos, teólogos escolásticos, netamente, porque es la imitación más brillante que ha tenido España de los romanos, o la escolástica, y no solamente de ellos, también de los griegos, como Aristóteles, entre otros filósofos, que es en el campo del derecho le llamaríamos el ius naturalismo, o el derecho natural, también que se divide en dos. Derecho natural es la parte religiosa y la parte secular. La parte religiosa, donde el origen del derecho o las fuentes del derecho es la providencia divina. Las fuentes del derecho son las costumbres religiosas, netamente, desde la creación del hombre, donde se fue establecido el primer de repente estatuto de Dios, que no comerás del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lamentablemente el hombre comió y fracasó, ¿no? Fracasó, es el primer fracaso que tuvo el hombre. Bueno, la historia es larga, pero todo eso ya en el ius naturalismo trataremos. Después va a desplazar al ius naturalismo el ius racionalismo, ius positivismo, y ahora claro, sigue vigente el ius positivismo, pero en ciertos países, tanto en Perú y ciertos, por ejemplo en Europa, después del masacre que se llevó a cabo en Primera, Segunda Guerra Mundial con Hitler, y también con las guerras y con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, los intelectuales se preguntaron, la racionalidad del hombre, donde nosotros tenemos que poner como nuestra guía principal, en otras palabras, la razón del hombre nos tiene que guiar como Dios, y nos va a llevar a un paraíso, nos va a llevar a un paz total, nos va a llevar a un entendimiento profundo entre nosotros, ya que la religión nos había, desde la perspectiva religiosa, había fracasado la paz, había fracasado y había generado muchos problemas, las corrupciones, los asesinatos, las matanzas, la Santa Inquisición, y etcétera, etcétera. Y por eso, mejor, vamos a guiarnos con nuestra racionalidad, sin necesidad de Dios, sin necesidad de religión, sin necesidad de la Biblia, sin necesidad de catecismo. Pero sin embargo, les fue peor. Y nuestros intelectuales, en Perú también, en Perú, pero en Europa, se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, estimados? ¿Que no era que estábamos escapando de este derramamiento de sangre nosotros? Y caímos en lo peor. Los campos de concentración en nazi, con Hitler, con Mussolini, con URSS, con enfrentamientos con el Occidente, Oriente, Asia, la Guerra Fría. Entonces, los intelectuales van a retomar el ius naturalismo. Van a retomar el ius naturalismo. No sé, ustedes han visto el juicio de Eichmann,
Eichmann, entre otros, ¿no? Las culpables del masacre, de las matanzas que se llevó a cabo con Adolfo Hitler, hay responsables, ¿no? Hay como, creo que son como 10 o 15 principales responsables. Ellos simplemente recibieron orden nada más, dice, ¿no? Orden nada más. Nosotros estábamos cumpliendo órdenes nada más. Y ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, que no eran hombres razonables, no eran hombres pensantes, que... Entonces, ahí retoman entonces, ¿cómo vamos a juzgar a estos culpables, ya que el positivismo, el ios positivismo, o sea, el derecho positivo, no hay forma de juzgar a estos hombres? Entonces, los juristas, los jueces, los que estaban en la mesa en ese juicio retoman, ellos se dan cuenta que tenemos que retomar el derecho natural y el ios positivismo. Entonces, vamos a juzgar con derecho divino. Entonces, ustedes no conocían la ley de Dios, que no matarás, no asesinarás, los mandamientos, es el derecho divino que está por encima de todas las leyes. O sea, recién se dan cuenta nuestros intelectuales que se habían apartado lo que era en el principio, el máximo, lo que ordenaba el mundo, la humanidad, lo que mantenía en orden, el derecho divino. La naturaleza que nosotros tenemos para seguir. ¿Qué pasó con mi señal? Allá, ahí está. Pensaba que sabía de mi señal. Me olvidé. Estimados, entonces aquí vamos a ver una parcita. Para que esté estable nuestra señal, vamos a cambiar de línea. Creo que estamos en otra línea. Vamos a cambiar un momentito. Vamos a cambiar de línea. Estamos con esta señal. Ya, ahora sí, con eso creo que estamos más tranquilos. Muy bien. Retornamos. Sí, estamos ahora sí. Entonces, regresamos con nuestra señal. Ya. Con esta introducción vamos a comenzar, porque tiene que ver este contexto internacional, desde diferentes campos, netamente la antropología, la sociología, el derecho, la economía. No hay trabajo, etcétera, etcétera. Uno que estudia la economía tiene que estudiar la historia para que realmente comprenda qué es lo que realmente pasó y cómo funcionan ciertas posturas o enfoques teóricos. También hay los círculos de estudios, netamente escuelas llamadas la Escuela Austríaca de Economía, escuelas. Y también hay en campo de la economía, la economía clásica, la ortodoxia, la economía netamente, lo que mayormente el keynesianismo, o sea, el famoso, aunque no era economista el hombre, Keynes no era economista, era de otro campo, pero sí su posición teórica, en Perú también netamente. Entonces, vamos a abordar desde esta perspectiva económica hoy, las repercusiones económicas realmente, ya, Karen Spalding. Así es. Ahora sí, como estamos con este tema de la tecnología, recién estamos adecuándonos con una transmisión con pequeños, vamos a estar más tranquilos. Así es. Ya, quedamos en este punto del, ya habíamos llegado a esta parte, a comprender un poquito, citando a estos autores, son brillantes en lo que han escrito. La manipulación del pasado influye que la historiografía que fue escrito anteriormente, se divide en dos partes, ¿no? La historia que se escribía antes de este libro que fue publicado, este artículo, este ensayo, en 1976 también fue publicado. Ya hay quizás por primera vez en la historia, netamente se habla de eso. El marco ideológico
Por eso que habla de la manipulación del pasado en función de las exigencias del presente. Exigencias del presente. Va a tratar de manipular el pasado. O sea, en otras palabras, la historia. Y eso lo hicieron. Hay un comentario que publiqué, ahí está en mi canal de YouTube, sobre cómo se comenzó desde que se implantó en el mundo el, el marxismo, el materialismo histórico. A partir de allí comienza el falseamiento de la historia. Así paulatinamente viene, porque la historia lo ponen en una fórmula dialécticos. El tema de dialéctica es uno de ellos es simplemente es lucha de con 5 o 6 son principios de la dialéctica marxista. Claro, Marx simplemente él sistematizó desde la realidad con dialéctica. Hay otro libro también ha sido publicado ya en décadas del marxismo al posmodernismo netamente, planteado por Horkheimer, Max Horkheimer y Adorno. Son escuelas filosóficas netamente, escuelas sociológicas, escuela de Frankfurt, siglo XXI, y todas las aberraciones que se han implementado actualmente, tanto también temas de ideología, claro, temas de estudios de feminismo, también, etcétera, 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 y todo lo que hoy ves, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar hoy netamente es, no sé, como dice aquí Heraclio Bonilla, la historia del Perú en las currículas no currículas, digamos, en los libros de educación, que no era la historia verdadera. Es una historia, pero ¿quién sistematiza, quién formaliza, oficializa esta manipulación de la historia? O historia del Perú principalmente, como el representante, el defensor de los campesinos, el defensor de la tierra, etcétera, etcétera. Pero en mi canal de YouTube voy a seguir publicando más, plasmó esa forma de que la historia tiene que estudiarse de esa forma, ¿no? Lucha de que teníamos que liberarnos. Detalladamente se va a tratar en otro momento. Entonces, solamente para comentar esto, el mensaje de esta ideología es hundir la imagen de una sociedad homogénea y armónica. En concreto, dice, de la independencia de una metrópoli que, lejos de dominio de las nuevas potencias, dependiente, una pregunta que se hace, esta pregunta se plantea de esta manera, ¿no? De esta manera, dentro de ella, se encuentra en la encrucijada misma de la interpretación tradicional. Ahora, del presente será otro. En efecto, nos planteamos una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue de la sociedad peruana una sociedad realmente libre? No hizo sino desplazarla a las esferas de dominio de las nuevas potencias. Es la pregunta que se hace. O sea, estábamos saliendo de una situación, de una dependencia de España, y para pasar, ya, ¿qué era? Aparte de España, ¿de qué teníamos que depender después? Si éramos libres. Más adelante, en esas circunstancias, también se escribió el himno nacional Somos Libres. Y si ya somos libres, simplemente cambiamos de que éramos de amo, que era netamente de Estados Unidos. Estados Unidos también es llamado los Yankees. Ahora, antes dependíamos de España, no es que dependíamos, ¿no? Por eso decían la nueva del, como dicen, de ingleses. Eso es lo que nos está diciendo. Potencias hegemónicas del universo. Y Estados Unidos todavía no era potencia. Entonces, ¿quién estaba encabezando en la potencia? ¿Inglaterra, Francia, España?
en sí, porque ellos querían ser potencia, netamente. Querían tener territorios como la España, que eran amplios, porque Hispanoamérica era amplio. Desde Chile, parte de California, era territorio español. Entonces, otras potencias estaban esta potencia para que nosotros también queremos ser potencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querían ingresar ellos también su comercio, su venta. Se producía, en Inglaterra se producían muchos productos y así expandirse económicamente. Es justamente por eso encuentran el momento apropiado. Y pasaron ciertas circunstancias, pasaron ciertos momentos históricos. Aprovechan los de los ingleses para ingresar a poco a esta parte del Perú. Y ellos son los que van a generar la emancipación del Perú, de Hispanoamérica, de Argentina, de Chile, de Bolivia. Y los que han independizado, los que han proclamado la independencia, simplemente eran unas personas que trabajaron para ellos, pues, ¿no? Trabajaron. Entonces, ¿cómo fue el mecanismo de desplazamiento? Dice, ¿no? El Perú de la emancipación en el mundo. Perú fueron consecuencias derivadas de cambios profundos que alteraron el equilibrio de fuerzas establecidas entre las potencias europeas y que condujeron a Gran Bretaña. Economía y la sociedad hispanoamericanas, no es posible entender el mecanismo de cambio de estas últimas. La filosofía tradicional, o sea, la historia que se estudiaba en los colegios y las universidades antes de 1970, interna a la situación peruana. O sea, la historiografía tradicional se estudiaba netamente, esencialmente, de la independencia del Perú. Para que se proclame la independencia del Perú, netamente tiene que radicar en nuestro país. Buscamos la independencia y por eso buscamos nuestra independencia. Túpac Amaru es uno de los precursores de la independencia, dice. Que es uno de, por eso dicen, hay libros que se publicó también de ese tema. A Tupacismo, en las palabras, precursor de la independencia, precursor de la República del Perú, la cual son fuera de contexto y sin saber que lo que realmente Túpac Amaru defendía. Él decía: yo defiendo a la corona española, al rey de España, pero yo aborrezco el mal gobierno. El mal gobierno. ¿Quién era el mal gobierno? Netamente los que estaban en el poder en ese momento, ahí establecieron netamente funcionarios públicos que sean netamente de élite, de ciertas reformas que les marcó en su economía, de Túpac Amaru II. Por eso él decía: yo estoy luchando los impuestos, los tributos, todo aquello. Y los que estaban en España también, un grupo de reyes dio unas sus cartas diciendo: yo defiendo netamente, rey de Perú, rey de Nueva Granada. O sea, la actitud del gobernante en su momento se había convertido en tiranía. Los que estaban en el poder se han convertido en el campo económico. Es lo que pasó. Un desbalance económico a ellos. Entonces, con esa libertad, ¿qué es lo que pasa? Ahora, un momentito, a ver, ¿qué está? Entonces, eso es lo que pasaba antes de la independencia del Perú. A eso vamos a llegar. Entonces, un poquito vamos aquí a contextualizar. Tengo las citas listas, pero a veces me pierdo. Ya. Dice aquí, ¿no? Buscar una causalidad esencialmente interna, acorde con su posición ideológica. Rechaza todo
que por qué buscamos la independencia, porque netamente teníamos que ver nuestro problema interno. Lo principal estaba a ver, las reformas borbónicas, quienes se implantaron, quienes pusieron, netamente de España, y detrás de eso, ¿quién estaba jugando? Entonces, es una jugada, pero bien, bien calculada, que estaban haciendo desde el campo internacional. Este campo externo piensa de la independencia americana y de la Revolución Francesa. Ahí está, pues, la Revolución Francesa, o a las, mira, aquí dice, las influencias. Este impacto externo es en el caso de independencia americana, ¿cuál era? De Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, claro. Y la Revolución Francesa, importancia que se les asignó, puesto que solo afectaron a minorías muy reducidas y porque en general la situación hispanoamericana sí, hubo tales acontecimientos internacionales, la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos y entre otros acontecimientos como la guerra de sucesión, ¿no? En lo mínimo, ¿no? En lo mínimo, para que la independencia del Perú se lleve. Estaban cometiendo error, ¿no? Los historiadores, de manera tradicional, los historiadores tradicionales, que modificaron la misma estructura interna de la metrópoli, así como la relación con sus colonias española, y del trasfondo producido por los múltiples conflictos bélicos en que España se vio envuelta dentro de Europa, lógicamente a años de crisis y de revoluciones en España. La independencia de Hispanoamérica y del Perú se gestó pues en ambos lados del Atlántico. Claro, causó para que la independencia entrara, los precursores de la independencia ingresaran, que ya era un grupo minúsculo de personas, llamados los criollos, netamente, o sea, españoles nacidos en Perú. Y España misma estaba envuelta en conflicto bélico. Que estaban en el poder no sabían manejar cómo vida ya en problemas España, porque justamente pues las reformas borbónicas de los del rey netamente rey de España, ¿no? Es que cada rey más, y por eso toman el poder ya hablamos, ¿no? El marco estatismo es netamente restringir algunas cosas en temas del mercado. Entonces, eso va a generar rebeliones en mucha historia, netamente el virreinato español. Entonces, todas esas crisis de revolución, de la emancipación del Perú. Recorremos, pero ¿quiénes estaban detrás de aquello? Francia, netamente. Inglaterra. Entonces, ellos generaban revueltas, conflictos, guerras, y etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo gobernar en ese momento los reyes que estaban en España? Cayeron en ese momento, ya estaba España, estaba en pleno apogeo, pero en ese momento en caída, ¿no? Dejan a un lado la Biblia, la doctrina católica, el catolicismo, y comienzan a adoptar la doctrina netamente de la Revolución Francesa. Tenemos que guiarnos, ¿no? Y eso va a ser también un foco importantísimo, y que es más importante para la caída de España. Eso va a ser, ¿por qué? En España, en Europa, el tema de religión, aunque derrotarlo, ¿qué hacen los Borbones? Expulsados. Los virreinatos de España, netamente, de la Nueva España, de Portugal, de Brasil, de todo moderno, o sea, para que ellos querían modernizar, supuestamente querían modernizar a España, y el obstáculo que encontraron en el campo se quedó sin cerebro, netamente. Porque el cerebro que tenía antes era netamente los jesuitas, ¿no? Los grandes maestros que cada día enseñaban. Era una evangelización así bien disciplinada. Los jesuitas, ¿cómo hicieron, no? Todo aquello viene
viene a partir de que hubo un cambio de mentalidad en Europa. Eh, la- Tuvo sus asesores, ¿no? Uno de ellos, José de Galvez, un pensador netamente de Borbón, para que no solamente en tema económico, también en tema religioso asesoró. Ustedes pueden repasarlo, esa parcita. ¿Quién era realmente el asesor del rey? Así es. Entonces, aquí sigamos. El ascenso al poder de Carlos III en 1700 económicas entre España y sus colonias. Así es, corregir las reformas netamente en campo económico. Se refiere a la supresión de las barreras impuestas al comercio internacional. En efecto, la Real Cédula del 2 de febrero de 1778 estableció el libre comercio entre Perú, Chile y Buenos Aires con España. En la práctica, esta medida significaba la apertura de los siguientes puertos: España, Alfanques de Toronto, Barcelona, Santander, etcétera, etcétera. Un montón. O sea, antes de esta reforma, digamos, esta liberación del mercado o comercio internacional, había un mono. Según ellos ya habían hecho un cálculo, tenía que ser así la gobernanza en tema económico. Uh, España protegía su mercado interno, netamente. Protegía su mercado interno. Y por eso ellos establecieron unas trabas, netamente, barreras. Inglaterra, Francia, diferentes partes ingresaban muchos productos a vender en Perú. Entonces, los productores nacionales franceses era problema para España, ¿no? Pero el mercado interno, netamente, había una libertad. Los impuestos eran mínimos. Los españoles, desde el virrey de España, los impuestos que se pagaban en virreinato, todo lo que tenían que pagar ya, ¿no? Pero con las reformas borbónicas son los que se incrementan. O sea, comienzan externamente. Y eso generó una grave crisis económicamente. Y ahora de eso, ¿quién? Netamente, franceses, ingleses y quién sabe, otros. Ahí están las repercusiones económicas netamente. El proceso de la independencia, como si nacionales, nuestros propios comerciantes, los que aquí se envasaban, porque había industria en nuestro país, azucareras, industrias de algodón, y etcétera, etcétera. Se envasaban. Por eso, España era una potencia. Era en Edad Media, diríamos, España era pues en Unidos, netamente. Y por eso otros países estaban de sus mercados. Y su objetivo era la nueva España. Y hay que dividirlo por pequeños. Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador. De verdad, lo dividieron, pues, ¿no? Y cuando es dividido, ellos fácilmente ingresan con su mercado, netamente, con sus... Después de liberar ciertos países, enseguida ya llegaban, inclusive llegaban con productos excesivos. Entonces, la producción, el precio baratísimo, aplastado. Entonces, ellos ya sabían cómo se manejaba la economía, pues en el virreinato, pero en su propia población y su gente, bueno, las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Diferentes las cosas. Pero como a ellos les interesa el interés económico de los grandes, de los grupos de poder que en ese tiempo existían. Los ingleses también eso era. Como ellos, su población, su propia gente no tenía un valor humano, ¿no? Un valor, una vida digna para ellos. Y eso mismo, el Perú, trabajos forzados netamente, eran obligados. Es otra historia, pero aquí, inclusive la religión, ¿no? En una palabra, esta medida significaba la liquidación del monopolio comercial de Cádiz en España y de Lima en América. Entonces, cuando decretan ese libre mercado, se genera pues ya competencia, pero esa competencia pues ¿quiénes aprovechan? Los ingleses, pues no, los ingleses son los que apoderan del mercado. Entonces, Cádiz, España, Lima
fueron afectados drásticamente, así. En este mismo texto vamos, ya voy despidiéndome, en cualquier momento ya me corta mi señal y sin despedirme voy a irme, entonces ya voy despidiéndome, entonces, pero sigamos hasta donde podemos, ya los peruanos netamente, los peruanos quedamos afectados totalmente. La guerra que estalló en 1779 entre España e Inglaterra, principalmente 1779 en España e Inglaterra, eso ya, aquí, ¿cómo será esto? Aquí se voltea la historia. Tuvieron entonces acceso americano. Se montó así el principal mecanismo de beneficio de la burguesía comercial americana. Más aún la supresión de ¿a quiénes? Regiones. El que estaba en el monopolio era Lima. Pero ahora, con este nuevo mercado, había beneficio para Hispanoamérica. Pero por otro, porque el monopolio estaba centrado en ya desplazado pues, al segundo nivel del mercado, ¿no? Entonces, Hispanoamérica también es beneficiado, pero otros países netamente, etcétera. Chile también va a estar también en esa lista, que tradicionalmente escapaban a... Claro, por otro lado, la producción interna también sí incrementó. La Nueva España era netamente un solo, pues, ¿no? México, hasta California, hasta Chile, Argentina. Brasil era de Portugal, ¿no? Y también los portugueses, situación que las distinguía y separaba el desarrollo de sus fuerzas productivas, provocó la ruina de la producción interna. Así es. Perú, netamente. Y otros países sí son beneficiados y Perú fue afectado, netamente. Su debilidad las impide evitar su derrumbe a corto plazo. Esta caída de la producción vulneró la condición material de los grupos ligados a la agricultura, a la minería y al mismo comercio. Así es. Entonces, ellos son afectados porque a ellos. Porque ya Potosí, Río de la Plata, ya era pues, ya comenzando de Cusco. Cusco era el centro también del comercio. Después Potosí o Alto Perú. Después hasta 6% de los cobros en las aduanas. O sea, para que pasen sus productos que llevaban desde pasar 2, 3 puertos hasta llegar a Río de la Plata. De Río de la Plata, otro impuesto en tiempo del virreinato. Entonces, todos esos cobros excesivos generaron pues escasez, ruina. Caracas son beneficiados, bueno. Las imposibilitó para competir exitosamente con las mercancías extranjeras, no pudiendo así evitar su derrumbe a corto plazo. Ahí está. Cada caída de la producción vulneró el virreinato del Perú. Así es. Aquí los grandes comerciantes agrupados en el Tribunal del Consulado vieron con temor ante la imposibilidad de su venta. Así es. Ya no había venta. ¿Por qué? Porque hay competencias generales. O sea, ya era independiente. Así. Y una cosa más aquí. Se crea que mayor control, visión del mercado, netamente, se incrementa la crisis. Poca restricción. Hay que leer bastante la escuela austríaca de economía. Ellos son especialistas en ese campo del mercado. Son especialistas. Jesús Huerta de Soto. No, claro. Jesús Huerta, pero Huerta de Soto. El otro es Anxio Bastos. Daniel Escala, busquen su canal, muy brillante, sus comentarios, tema de económico. Daniel Escala es un español y ha publicado un libro brillante, léanlo, consíganlo en Amazon y otros. Creo que es la segunda edición ya, entonces, muy brillante. Y en Perú, ¿quién es el representante de economía? En Perú, aunque yo critico bastante no es economista, pero nosotros no tenemos. Habrá los pequeños, ¿no?
no tienen tanto dominio sobre este mercado del comercio. Vamos a ver, Ricky, vamos culminando ya con esta parte. Aquí los grandes comerciantes agrupados en el tribuanas ante la imposibilidad de su venta. La baja consiguiente de los precios significaba necesariamente la reducción de sus tasas de beneficio. Así es, pues, una